La Reserva Federal de Estados Unidos perdió en el año 2023 la astronómica suma de 114.000 millones de dólares. Se trata de las mayores pérdidas jamás experimentadas por este banco central. ¿Cuáles son las causas detrás de este enorme quebranto financiero? Veámoslo. La Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, el banco central más importante del mundo, experimentó en 2023 pérdidas de 114.000 millones de dólares. Se trata de las mayores pérdidas experimentadas por esta institución en toda su historia, hace ya más de 110 años. ¿Pero por qué la Fed sufrió un agujero patrimonial tan notable como este? Para comprenderlo, comencemos especificando cuáles fueron los ingresos que logró la Fed en el año 2023 y cuáles fueron sus gastos, porque así podremos entender las causas vinculadas con la política monetaria de la Fed que explican estos números rojos. Comencemos analizando el lado de los ingresos. Los ingresos de la Reserva Federal están constituidos fundamentalmente por los cobros de intereses que obtiene la Fed por sus inversiones. ¿Y cuáles son las inversiones que ejecuta la Reserva Federal? Pues por un lado tenemos inversiones en bonos y por otro lado tenemos inversiones en préstamos bilaterales. De estas dos, la principal inversión con muchísima diferencia es la adquisición de bonos en el mercado secundario. Durante los últimos años, a través de los programas de flexibilizaciones cuantitativas, la Reserva Federal ha estado comprando títulos de deuda pública y títulos de deuda hipotecaria en forma de bonos, y esos bonos pagan unos intereses periódicamente que cobra la Fed como inversora en esos bonos. Para que nos hagamos una idea, los activos totales de la Fed a finales de 2023 totalizaron los 7,8 billones europeos, 12 ceros, 7,8 billones de dólares. Pues bien, de todos ellos, 7,5 billones, la práctica totalidad, eran inversiones en deuda pública y en deuda hipotecaria. Pues bien, los intereses que cobró la Fed por su cartera de deuda pública y su cartera de deuda hipotecaria ascendieron en 2023 a 163.800 millones de dólares. Una cuantía muy superior a los otros ingresos financieros que consiguió la Fed por su programa de préstamos bilaterales. Por ejemplo, su programa de préstamos a la banca regional estadounidense que entró en problemas, que tuvo problemas de liquidez en 2023. Por estos programas de préstamos bilaterales contra ciertos prestatarios elegibles, la Fed ingresó el año pasado 10.400 millones de dólares. En total, la totalidad de los ingresos financieros por su cartera de bonos y por su programa de préstamos bilaterales ascendió a prácticamente 175.000 millones de dólares, una cifra muy similar a la que obtuvo en el año 2022. O dicho de otra manera, si la Fed tuvo pérdidas extraordinarias y gigantescas en 2023, no es por culpa de los ingresos, no es por el lado de los ingresos, no es que los ingresos de la Fed se desplomaran en 2023. La responsabilidad detrás de esos números rojos habrá que buscarla en el lado de los gastos. ¿Y cuáles fueron los gastos que específicamente se dispararon en 2023? En primer lugar tenemos los gastos operativos de la Fed, los gastos de mantener a la Reserva Federal en funcionamiento. Estos gastos operativos ascendieron a 9.200 millones de dólares, exactamente la misma cifra que en 2022. Por tanto, de aquí no han venido los números rojos. La partida de gastos de la Reserva Federal que sí se ha disparado han sido sus gastos financieros, a través de dos vías. Los intereses que la Reserva Federal paga a los bancos por las reservas que los bancos aparcan en la Reserva Federal, así como los intereses que la Fed paga a los bancos y a otros intermediarios financieros, como los dealers o los fondos monetarios, a través de su programa de repos inversos. Es más o menos como si la Reserva Federal pidiera prestado dinero a bancos, a dealers y a fondos monetarios, colateralizando ese préstamo en el que la Fed es una entidad deudora, colateralizando, garantizando ese préstamo por activos financieros que posee la Fed. Tanto en el caso de las reservas depositadas en la Fed como en el caso de los repos inversos, la Fed actúa como entidad prestataria, como entidad deudora,
y precisamente porque la Fed pide mucho dinero prestado a bancos y a otros intermediarios financieros, la Fed les tiene que pagar intereses por esas sumas que les pide prestadas. Pues bien, los gastos financieros de la Fed en 2023 fueron de 281.000 millones de dólares. Un incremento, atención, de casi 179.000 millones de dólares en gastos financieros con respecto al año 2022. Y es aquí, en esta explosión de los gastos financieros de la Reserva Federal, donde hay que encontrar la causa de las pérdidas históricas que experimentó este Banco Central. Pero ¿por qué exactamente se han disparado los gastos financieros de la Fed? Pues por dos razones. Durante los últimos años, la Reserva Federal ha ejecutado su política monetaria a través de, como hemos dicho, programas de flexibilización cuantitativa. Es decir, la Reserva Federal ha comprado activos financieros en los mercados, creando, digámoslo así, nuevo dinero, creando nuevas unidades de moneda fiat. Esas nuevas unidades de moneda fiat se han convertido en las reservas del sistema bancario. Y el sistema bancario estadounidense, también el europeo por el lado del Banco Central Europeo, pero estamos hablando del estadounidense, se ha visto inundado de reservas en dólares. Eso significa que los bancos estadounidenses, si quisieran, podrían otorgar préstamos a tipos de interés muy bajos, porque están repletos de liquidez. Y claro, aquí encontramos la segunda razón que ha disparado los gastos financieros de la Fed. Como durante los últimos 2 años se ha disparado la inflación y la Reserva Federal ha buscado combatir la inflación subiendo los tipos de interés, ¿cómo puedes lograr que los bancos privados, que están inundados de liquidez, porque tú les has inundado previamente de liquidez, presten a tipos de interés más altos o remuneren los depósitos a tipos de interés más elevados? Es decir, ¿cómo puedes conseguir desincentivar que las familias, que las empresas dentro de Estados Unidos dejen de pedir prestado para gastar o empiecen a ahorrar en forma de depósitos o de otros instrumentos financieros para que también dejen de gastar, con el objetivo de que el gasto agregado se contraiga y la inflación se modere, no solo en el presente, sino que las expectativas de inflación, sobre todo, permanezcan ancladas debido a esa política monetaria contractiva de la Fed? Pues una de las formas que tienes de que un sistema bancario inundado de liquidez preste a tipos de interés más altos es pedirle prestado, que el Banco Central le pida prestado a ese sistema financiero, especialmente a los bancos, el exceso de liquidez que tienen. Con lo cual, si la Fed les ofrece a los bancos y a otros intermediarios financieros a través de repos inversos tipos de interés altos, los bancos y esos otros intermediarios financieros, en lugar de prestar a tipos de interés bajos a familias y a empresas, lo que harán será prestar todo eso a la Reserva Federal a los altos tipos de interés que la Fed les está ofreciendo. Y solo estarán dispuestos a prestar a familias o empresas si éstas les ofrecen un tipo de interés más elevado que aquel que les ofrece la Reserva Federal. Pero claro, familias o empresas dispuestas a pedir prestado al 6%, al 7% o al 8%, hay muchas menos que familias o empresas dispuestas a pedir prestado a la banca al 1%, al 2% o al 3%. Por tanto, como la Reserva Federal ha tenido que pagar tipos de interés muy altos en 2023 a la banca, a los dealers, a los fondos monetarios, para drenar gran parte de su exceso de liquidez y para elevar el coste de oportunidad de estos intermediarios financieros de prestar a familias o empresas, los gastos financieros de la Reserva Federal para reabsorber e inmovilizar temporalmente todo ese gigantesco exceso de liquidez, esos gastos financieros se han disparado. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues la primera, que la Reserva Federal va a sentir algo más de presión para bajar los tipos de interés en la economía, porque mientras los tipos de interés se mantengan altos, sus gastos financieros se van a mantener disparados y por tanto sus pérdidas se van a seguir acumulando. Este no es ni mucho menos el único motivo que puede inducir a la Fed a bajar los tipos de interés. En vídeos anteriores ya hemos expuesto que existen otras fuerzas, además de esta, que empujan, que invitan a la Fed a bajar los tipos de interés, pero es un argumento más que refuerza esa perspectiva de bajada progresiva de tipos de interés en Estados Unidos. Es verdad que si la Reserva Federal baja los tipos de interés, no solo tenderán a reducirse sus gastos financieros, sino también a medio o largo plazo sus ingresos financieros.
porque como hemos dicho, los ingresos de la Reserva Federal proceden fundamentalmente del tipo de interés que abonan los títulos de deuda pública y de deuda hipotecaria que ha comprado. Pero es que aquí el descalce de plazos de la Reserva Federal desempeña un papel fundamental. La Reserva Federal, en última instancia, está muy invertida a largo plazo, porque los títulos de deuda pública o los títulos hipotecarios que ha comprado la Fed son títulos de deuda a largo plazo, y en cambio está muy endeudada a corto plazo, porque sus reservas o la estabilización del valor de sus reservas es un pasivo a corto plazo. Por tanto, subir los tipos de interés a corto plazo incrementa ya su coste de financiación, que es lo que le ha sucedido, sus gastos financieros se han disparado, pero a corto plazo subir los tipos de interés no incrementa sus ingresos financieros, porque sus ingresos financieros vienen determinados por los tipos de interés de los títulos de deuda a largo plazo que compró hace años, cuando los tipos de interés estaban más bajos que ahora. De ahí que sus ingresos financieros no hayan aumentado a pesar de la subida de los tipos de interés. Pues bien, lo mismo sucede con la bajada de tipos de interés. Si baja los tipos de interés, sus gastos financieros bajarán de golpe y sus ingresos financieros, como están cerrados a largo plazo, no se verán extremadamente afectados, no se desmoronarán, al menos en el corto medio plazo. Conforme vaya renovando los títulos de deuda a largo plazo en los que está invertida la Reserva Federal, ahí sí que invertirá a los nuevos tipos de interés, pero de momento no se ven afectados y por tanto su flujo de ingresos financieros es más estable. Y la segunda consecuencia más inmediata que va a tener el hecho de que la Reserva Federal haya experimentado estas gigantescas pérdidas es que el déficit público de Estados Unidos, del Tesoro estadounidense, todavía se va a agrandar más. Y es que cada año la Reserva Federal transfiere la mayor parte de sus beneficios al gobierno federal de Estados Unidos, de tal manera que una pequeña, pero en cualquier caso una porción de los ingresos del gobierno federal de Estados Unidos han dependido durante los últimos años de esa transferencia que le hacía la Fed. Pues bien, ahora que la Reserva Federal tiene pérdidas, no solo es que no le esté transfiriendo ninguna parte de sus beneficios al Tesoro estadounidense, sino que es que incluso está devengando una especie de saldo a su favor de pérdidas acumuladas, de tal manera que hasta que en el futuro la Fed compense con nuevos beneficios las pérdidas que ha acumulado hasta el presente, hasta que en el futuro esas pérdidas no sean compensadas con nuevos beneficios, la Fed no volverá a distribuirle al Tesoro estadounidense nuevos dividendos por beneficios. Y cuanto más tiempo se mantenga la Reserva Federal en pérdidas, más se incrementará el saldo, el tamaño de este activo de la Reserva Federal frente al Tesoro estadounidense, y por tanto más tiempo tardará en volverle a transferir el dividendo por los beneficios que empiece a acumular de nuevo en el futuro cuando la Fed vuelva a bajar los tipos de interés. Y eso significa que un contexto de tipos de interés altos no solo aboca a la Reserva Federal a tener pérdidas extraordinarias, sino que también incrementa los gastos financieros del Tesoro y además, en una porción menos significativa, pero en todo caso existente, también reduce los ingresos del Tesoro estadounidense y por tanto amplía, tanto por el lado de los gastos financieros del Tesoro como por el lado de los ingresos financieros del Tesoro, amplía la brecha, el desequilibrio, la magnitud del déficit público estadounidense. En definitiva, que desde el punto de vista de la lógica de la estabilidad fiscal del sector público estadounidense, teniendo en cuenta tanto la situación financiera del Tesoro como la situación financiera del Banco Central, de la Reserva Federal, parece que las presiones van a ser crecientes para que la Reserva Federal baje los tipos de interés, porque bajando los tipos de interés conseguirá, por un lado, reducir los enormes gastos financieros de la Reserva Federal y, por otro lado, conseguirá también reducir los gastos financieros del Tesoro y, a su vez, incrementar los ingresos financieros del Tesoro. Pero en tal caso, el juicio crítico que recaerá sobre la política monetaria de la Fed será otra. Si cuando la Reserva Federal comienza a bajar tipos de interés
en parte por razones de conveniencia fiscal del Tesoro y de conveniencia financiera de la propia Fed, la inflación no ha regresado sostenidamente al objetivo a medio plazo del 2%, ¿qué va a hacer la Fed? ¿Sacrificar el objetivo de la estabilidad de precios para salvar su cuenta de resultados y la del Tesoro, o seguir añadiendo números rojos a su cuenta de resultados y a la del Tesoro, confiando en que el Tesoro termine rectificando y ajustando su desequilibrio presupuestario para contribuir a estabilizar los precios? Y si la Fed opta por lo primero, sacrificar el objetivo de estabilidad de precios para salvar su cuenta de resultados y la del Tesoro, entonces el crédito, la credibilidad, la confianza en la Reserva Federal y en última instancia en el dólar se resentirán.